¿Te imaginas vivir en una época donde el poder de un solo hombre podía decidir tu destino? Una era marcada por castillos, cruzadas y la enorme influencia de la Iglesia. Hoy viajamos a la Edad Media, una época que definió el futuro de Europa durante más de 1000 años. Desde el feudalismo hasta el comercio de especias y la creación de universidades, acompáñanos a descubrir cómo esta fascinante época cambió el curso de la historia. El feudalismo y los reinos. Comencemos con el sistema feudal, una estructura que definió la política, la economía y la sociedad medieval. El feudalismo se basaba en relaciones de lealtad, poder y tierras. En su núcleo, los reyes otorgaban grandes extensiones de tierra a los señores feudales a cambio de su lealtad y servicio militar. Pero no solo los reyes estaban al mando. Los señores feudales, a cambio de las tierras, controlaban a los campesinos que vivían y trabajaban en ellas. Estos campesinos, conocidos como siervos, no podían abandonar las tierras sin permiso. A cambio, los señores les proporcionaban protección y tierras para cultivar. El sistema feudal formaba una pirámide. En la cima, el rey; por debajo, los grandes señores feudales. Luego, los caballeros que defendían los feudos. Y, en la base, los siervos que trabajaban las tierras. Pero lo que verdaderamente consolidó este sistema fue la falta de un gobierno central fuerte. Los reinos se dividieron en pequeños feudos, cada uno gobernado por un señor que tenía casi total poder sobre su territorio. Las luchas entre los señores feudales por tierras, poder y recursos eran comunes, y las alianzas entre ellos podían cambiar de un día para otro. Era un mundo de conflictos constantes, donde la lealtad podía cambiar rápidamente. Ahora, pasemos a una de las fuerzas más poderosas de la Edad Media, la Iglesia. Si pensabas que el rey era la figura de autoridad absoluta, te sorprenderá saber que la Iglesia, encabezada por el Papa, tenía un poder aún mayor. ¿Cómo logró esto? La respuesta está en la fe. En la Edad Media, la religión lo gobernaba todo. La Iglesia no solo se encargaba de la vida espiritual, sino que también tenía una influencia política enorme. El Papa, en muchos casos, tenía el poder de coronar reyes y excomulgar a aquellos que no seguían los dictados de la Iglesia. La Iglesia controlaba la educación, la cultura y, lo más importante, la vida después de la muerte. Las iglesias y monasterios eran centros de aprendizaje, y la mayoría de los libros eran copiados a mano por monjes. Pero su poder iba más allá de la educación. En algunos casos, la Iglesia decidía sobre cuestiones legales, actuando como un tribunal y resolviendo disputas que involucraban tierras, propiedades y personas. Además, tenía vastos territorios propios, financiados por los diezmos, una especie de impuesto religioso. Las cruzadas. Uno de los episodios más conocidos de la Edad Media fueron las cruzadas. En el siglo XI, la Iglesia convocó a los cristianos a una serie de guerras para recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Pero las cruzadas no solo fueron un enfrentamiento religioso, también trajeron consigo cambios económicos y culturales. Durante las cruzadas, miles de caballeros y campesinos viajaron hacia Oriente Medio. Muchos no solo lucharon, sino que establecieron rutas comerciales que conectaron Europa con el mundo árabe. Este intercambio de productos y conocimientos marcó el comienzo de un renacimiento comercial. Las cruzadas también trajeron consigo nuevas ideas sobre ciencia, medicina y filosofía que transformaron la Europa medieval. Sin embargo, el conflicto dejó una huella profunda en las relaciones entre cristianos y musulmanes que perduró durante siglos. La Edad Media también dejó un legado cultural impresionante, especialmente en el arte. El estilo gótico, con sus impresionantes catedrales, arcos puntiagudos y vidrieras coloridas, marcó una nueva era en la arquitectura europea. Las catedrales góticas no solo eran lugares de adoración, sino también símbolos del poder de la Iglesia y de la devoción cristiana. Su construcción requería recursos y mano de obra, y a menudo duraba siglos. Pero lo que más sorprendía a la gente era la altura de sus techos, que parecían llegar hasta el cielo. En el ámbito cultural, la Edad Media fue también la era de los manuscritos iluminados, bellas obras escritas a mano por monjes. Estos manuscritos no solo contenían textos religiosos, sino también obras literarias, científicas y filosóficas. El comercio de especias y las primeras universidades. En cuanto a la economía, el comercio de especias fue uno de los motores más importantes de la Edad Media.
Las especias, como la pimienta, el clavo y la canela, se traían de Oriente, y su comercio hizo que ciudades como Venecia y Génova se convirtieran en centros de poder comercial. Las especias eran tan valiosas que a menudo se usaban como moneda para comprar tierras o financiar expediciones. Estos intercambios no solo trajeron riquezas, sino que también provocaron un despertar en las relaciones comerciales entre Europa y Asia. Por último, la Edad Media fue el período en el que surgieron las primeras universidades de Europa. Lugares como la Universidad de Bolonia y la Universidad de París fueron centros de conocimiento donde se enseñaban leyes, filosofía y teología. Estas universidades marcaron el principio de un sistema educativo que aún existe hoy, permitiendo que el conocimiento se organizara y se transmitiera a las nuevas generaciones. La Edad Media fue una época de contrastes: guerras y paz, feudalismo y comercio, oscuridad y luz cultural. Si bien estuvo llena de desafíos, también sentó las bases para el mundo moderno, desde el sistema educativo hasta las rutas comerciales globales. Aunque muchas veces se le ha llamado la Edad Oscura, la Edad Media fue todo lo contrario. Una época de profundas transformaciones que nos siguen influenciando hoy. Si te ha gustado este viaje a la Edad Media, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias sobre las épocas que definieron el mundo. ¿Cuál crees que fue el evento más importante de la Edad Media? Déjanos tu respuesta en los comentarios.